Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Frank Weldron y soy el arquitecto de soluciones tecnológicas de controles empresariales. En el webinar de hoy queremos compartirle a ustedes cómo F5 puede ayudarlos a entregar de manera segura todas sus aplicaciones. F5 está enfocado en 5 pilares principales: la seguridad, la identificación y el acceso a sus aplicaciones, la disponibilidad, como lo pueden ver, este es el más grande de todos, es nuestro foco más fuerte, la movilidad y el performance. Nada de lo que hemos hablado funciona realmente si nuestro performance o el performance de la aplicación es lento. Entonces, F5 garantiza los otros 4 pilares manteniendo un performance y un rendimiento requerido. F5 cuenta con una única plataforma en todos sus dispositivos, sin importar si el dispositivo es un appliance pequeño de seguridad, si el dispositivo incluso puede ser un chasis que tenga múltiples cuchillas, o si el dispositivo se encuentra instalado de manera virtual dentro del data center o en la nube como Amazon o Windows Azure. Todos estos dispositivos tienen el mismo sistema operativo y cumplen con las mismas funciones. Tenemos funciones o módulos de firewall de red, que es conocido también como firewall de data center, administración de tráfico, seguridad de aplicación, control de acceso, protección o mitigación de ataques de negación de servicio o DDoS, SSL, seguridad de DNS y anti-phishing y web fraud. Esto no lo decimos nosotros, hay una serie de entidades encargadas para certificar los rendimientos y el cumplimiento de las funciones como tal. Estamos certificados por XLab para Firewall Corporativo, Web Application Firewall, SSL VPN, IPsec y con Common Criteria. F5 lleva 9 años siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner. Como ven, estamos muy lejos de otros competidores. Estamos ubicados en la derecha superior, en la esquina derecha superior, muy lejos de fabricantes como Citrix, Radware o incluso A10, que está en el cuadrante de retadores. Pero volvemos, ¿para qué nos sirve F5? ¿Ustedes sabían que F5 es mucho más que balanceo? Ese módulo de balanceo incluso nos puede ayudar enormemente para la mejora de servidores que han sufrido ralentización por algún motivo, bien sea porque han alcanzado su pico de procesamiento, porque atienden demasiados usuarios. F5, gracias a sus diferentes técnicas de optimización de conexiones, puede garantizar que sus servidores puedan atender incluso más usuarios de los que se están atendiendo actualmente. Técnicas como el caché de contenido estático. Nosotros podemos tomar todas esas peticiones, por ejemplo, en su página web, su logo empresarial es un contenido que nunca va a cambiar, un contenido que siempre va a ser el mismo. Si tenemos 1000 usuarios pidiendo la página web principal, el servidor debe entregar 1000 veces el logo. Con F5 enfrente de la aplicación o de su servidor web, lo que garantizamos es que se pide una sola vez, F5 guarda una copia de ese logo, se lo entrega a los 1000 usuarios y el servidor solo tuvo que atender una transacción, optimizando así las veces que el servidor contesta este tipo de solicitudes, permitiéndole no solo atender esos 1000, sino poder llegar a atender aproximadamente 1300, 1500 peticiones en este escenario. También podemos, gracias a avanzadas técnicas de compresión, eliminar esta tarea de los servidores, nuevamente ayudando a que este mismo servidor pueda atender más usuarios. Esto quiere decir que con el mismo hardware que ya tenemos, podemos lograr superar los picos a fin de mes o cuando hay transacciones o eventos importantes donde nuestras páginas se ven consultadas por este motivo. F5 puede integrarse con diferentes servidores, no tienen que ser necesariamente físicos, pueden ser una granja de muchos servidores físicos mezclada con una granja de servidores virtuales. Sobre cualquier hipervisor vamos a trabajar sobre hipervisores como VMware, como Hyper-V
Oracle VM, etcétera. Podemos trabajar con todos ellos, pero ahora incluso somos capaces de balancear el tráfico hacia la nube. Esto permite una flexibilidad muy importante, porque solo mandaríamos a la nube, si así se desea, tráfico cuando los otros servidores no tienen o no están respondiendo de manera adecuada, ayudando a mejorar los costos de estos servicios cloud. Hay un sistema de optimización de red que es muy importante. Se llama OneConnect y es una optimización a nivel de protocolo TCP. Si 1000 usuarios hacen 1000 peticiones y estas peticiones no tienen un tamaño suficiente o son pequeñas, el servidor se tiene que desgastar abriendo 1000 peticiones pequeñas. F5, a través de esta optimización, lo que puede hacer es recolectar todas las peticiones, fusionarlas en una más grande y entregársela al servidor, garantizando, disculpe, perdón, las preguntas se van a responder al final del día o de la sesión, con mucho gusto ya las vamos a apoyar. Entonces, garantizando que ese servidor utilice esos recursos netamente en atender solicitudes de usuarios enfocadas en pro del negocio como tal, y no en responder múltiples solicitudes transaccionales. Este módulo de balanceo que todo el mundo tiene o que todo el mundo conoce de F5 también nos aporta algo a la seguridad. Desafortunadamente, se ha aumentado el tipo de ataques. Por ejemplo, en cafés internet, creo que tenemos un problema. Ok. Se ha aumentado el tipo de ataques en cafés internet donde hackers o personas hacen ataques de man in the middle y pueden obtener las contraseñas y diferentes data que circule a través de la red wireless, debido a que esta información va en tráfico plano. ¿Qué han hecho las compañías para garantizar que esto no ocurra? Lo que hacen es encriptar a través de SSL las comunicaciones hacia los servidores, pero encriptarla lo que hace es reducir la capacidad del servidor, desafortunadamente, puesto que vamos a gastar recursos en cifrar y descifrar la información para enviársela al usuario. ¿Qué inconveniente genera esto? Si yo tengo 10.000 si tengo 5 aplicaciones, solo 5 aplicaciones, como Apache, IIS, hay servicios de aplicaciones en Tomcat, cada servidor va a instalar un certificado. Si yo necesito hacer una prueba por algún motivo, algún cambio, esta prueba va a requerir algún tiempo. Después de que ese tiempo se cumpla, tengo que desplegar ese cambio que hice en cada uno de los servidores. ¿Qué va a pasar? Algunos lo podré hacer en un día, en 2 días, en una semana. Incluso hay otros que tal vez no soporten este cambio y no podamos avanzar para parchear alguna vulnerabilidad que se detecte. Después de que se apruebe el cambio, tenemos otro inconveniente. Tenemos que pedir una ventana de mantenimiento, que puede ser los fines de semana, que puede ser en horario no laboral, dentro de la semana, después de 6, después de 12. Incluso que tenemos que llegar y pedir aprobación a otras instancias dentro de la entidad para que nos dejen ejecutar el parcheo o la actualización hacia SSL. Con F5 podemos lograr tener un gateway, por decirlo así, donde podamos incluso actualizar el protocolo HTTP y pasarlo a 2.0, así los servidores de atrás no lo soporten, y consolidar los servicios de SSL. Entonces vamos a pasar de varios días a probar en un día y a desplegar en una hora. En un solo punto puedo desplegar todos los certificados o los certificados nuevos a todos los servidores que estén detrás del F5 sin ningún inconveniente. Las ventanas van a ser mucho más fáciles de aprobar porque no tenemos que bajar los servicios. El rollback es mucho más fácil y esto hace que la administración de toda esta plataforma sea mucho más fácil. Regresándonos acá, por cumplimiento es una de las cosas que las empresas están adoptando este tipo de tecnología. Es otro de los beneficios por lo cual lo están haciendo.
Resulta que podemos encriptar toda la sesión de punta a punta, si así lo exigen, y podríamos utilizar certificados de un largo de llave mucho más grande frente al usuario. Podríamos utilizar llaves de 4096, mientras que hacia el lado del servidor podríamos utilizar llaves de 128 o 256, dependiendo del performance del servidor, garantizando que la encripción iría de punta a punta. Si definitivamente la entidad no está obligada a hacerlo, lo que podemos hacer es solo encriptar el lado del usuario y desencriptar el lado del servidor. Pero todo lo que hemos dicho ahora habla de encripción de entrada, todo lo que entra hacia nuestros servidores. ¿Qué pasa si yo quiero, o si ustedes supieran que F5 también puede desencriptar de salida? Como es bien sabido, todas las soluciones de seguridad sufren dramáticamente cuando habilitamos el Deep Inspection para SSL. Llámense IPS, firewalls, Next Generation Firewalls, Next Generation IPS, todas bajan su rendimiento de una forma dramática. F5, gracias al hardware dedicado que tiene para las desencripciones de este tipo de certificados, puede mantener un rendimiento constante y comprobado. Cada caja tendrá una cantidad de sesiones máxima comprobada. Lo único que debemos hacer es escoger la caja correcta para el nivel de tráfico que se tiene dentro de la empresa, y podemos ayudar a llevar esta carga a los firewalls, IPS o demás dispositivos de seguridad. ¿Esto por qué? Los atacantes han encontrado muchas formas de vulnerar el tráfico o vulnerar, estas soluciones de seguridad. Lo que hacen es encriptar el tráfico. Cuando esto pasa, ni el firewall ni el IPS pueden ver qué es lo que está pasando en ese túnel que va cifrado y dejan de inspeccionar. Gracias a este apoyo que presta F5, logramos desencriptar todo el tráfico de manera transparente, lo entregamos al firewall, lo entregamos al Next Generation IPS y logramos mitigar este tipo de riesgos. Aquí hay una preocupación constante en todas las empresas, es por normatividad no debemos desencriptar algún tráfico. F5 es capaz de diferenciar las categorías, por ejemplo, y decirle no desencripte banca, no desencripte salud, permítale pasar derecho, para garantizar que la transacción del usuario interno está sin tocar y no se puede ver. Uno de los módulos adicionales es el balanceo de canales de Internet. Muchos de los firewalls poseen un balanceo de canal que permite garantizar que la entidad no se quede sin este servicio tan crítico en ningún momento. Eso quiere decir que si el usuario desea salir y la entidad cuenta con 2 canales de Internet, puede incluso sumarizar los anchos de banda y garantizar el servicio. Pero ¿qué pasa, señores, con las aplicaciones que están presentadas dentro de la entidad? Como sabemos, los registros DNS siempre deben apuntar a una IP pública. El usuario que está de manera externa hace un DNS lookup pidiendo la IP pública de la compañía, que es uno de los 2 canales de Internet o más canales de Internet con los cuales cuenta. Entra por ahí, se lo pasa al firewall, luego al balanceador como tal, y llegará al servidor. ¿Qué pasa si el canal de Internet o ese canal preciso se cae? Lo que hace es dejar esos usuarios que estaban entrando por ahí sin ningún servicio. Hay formas de mitigar esto. Podemos decirle al administrador que cuando esto ocurra, entre a la plataforma de administración de DNS, cambie los registros, espere que se repliquen los registros, que dependiendo de la zona donde esté ubicado el servidor o en el top, en la ubicación del tier de DNS, puede ser
30 minutos, 1 hora, 48 horas. Definitivamente es un número incierto. F5 puede ayudarlos en este sentido, garantizando que hace un monitoreo constante de los dos canales y entrega cada segundo una IP diferente dependiendo del canal, logrando incluso balancear los usuarios por ambos canales, permitiendo utilizar ambos canales y todo el ancho de banda, no solo para la salida como lo hace un firewall, sino para la entrada. Y mantiene la disponibilidad siempre de la aplicación. Incluso si la aplicación o los dos canales de internet se caen y la aplicación se encuentra en la nube, podríamos redireccionar todo el tráfico hacia la nube por aplicación. Otro de los módulos muy interesantes es mitigación de DDoS. Este es uno de los ataques o esquemas de ataques que se ha masificado rotundamente y lo que busca siempre es tumbar un servidor, tumbar una aplicación, dejar esa sensación de que la compañía no es capaz de mantener sus sistemas en línea, perdiendo o dañando la reputación que se tenga y llevando a la pérdida de confianza de sus clientes. En el 2014 el ataque más grande fue de 400 gigas. Fue un ataque hecho hacia un servidor en Perú, pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que hoy, en 2016, hace aproximadamente un mes, el ataque más grande fue de 1 terabit por segundo. Estos señores están logrando capturar una cantidad de bots impresionantes. La red más grande de bots que se ha detectado es de 2.4 millones, que logran hacer todo tipo de ataques enfocados en la red, enfocados en la sesión, enfocados en la aplicación. Desafortunadamente, no todos los ataques son iguales y podemos separarlos en dos grandes grupos. Los ataques de red, que pueden ser considerados como volumétricos, y los ataques de aplicación, que son específicos. En este símil podríamos decir que los ataques de red podrían ser como las ametralladoras, donde llegan a inundar la aplicación hasta que cae, y el ataque de aplicación es un solo golpe al core del negocio, al centro de la aplicación, que la hace sucumbir y fallar. F5, como lo habíamos dicho, controla todos los tipos de ataque que conocemos. Controla red, controla sesión y controla aplicación. Estos son algunos de los tipos de ataques que podemos controlar, pero lo más importante es proteger, y el más difícil realmente es proteger los ataques de aplicación. Estos ataques de aplicación van enmascarados o por lo general son peticiones válidas como tal. Entran a mi página, hacen un query, hacen una consulta, que por sistemas que tienen ellos, por bots, detectan que esta consulta se puede demorar más segundos que otra. Por poner un ejemplo, si yo entro a Mercado Libre y le digo, búsqueme todos los artículos que cuesten más de $1, me va a listar todos los artículos y tendrá que hacer una consulta extensiva a la base de datos. Este bot se va a dar cuenta que esa consulta como tal consume bastantes recursos. Es una consulta real, no es malintencionada entre comillas, no tiene ningún código inyectado por ningún lado, simplemente quiere conocer todos los productos que cuesten más de $1. Una consulta la puede superar el servidor, pero ¿qué pasa si 1 millón de consultas de este tipo se hacen simultáneamente desde diferentes sitios? El servidor puede terminar colapsando y ahí es donde con consultas válidas se puede tumbar la aplicación. F5, gracias a su tecnología, puede identificar este tipo de acciones maliciosas y este tipo de comportamientos maliciosos, y cuando lo detecte, para estas conexiones sospechosas,
arrojará un CAPTCHA que no está incluido dentro de la aplicación. Es una capa superior que F5 coloca para que puedan superar esto. Si no es superado por la conexión, ya que los bots no lo van a detectar porque no están en el escaneo inicial, F5 puede tomar varias acciones. O limitamos el ancho y la cantidad de peticiones que pueda hacer esta conexión o este usuario o este IP en determinado tiempo, o simplemente cancelamos todas las conexiones. Incluso podemos crear reglas basadas en geolocalización. Esto quiere decir que cuando yo detecte este tipo de comportamientos y me ponga y detecte el ataque como tal, puedo decirle al F5 bloquee todas las conexiones que no sean de Colombia automáticamente, o entre esas conexiones en cuarentena o en modo alerta y póngales el CAPTCHA para saber si de una vez son o no son, y las de Colombia déjelas pasar tranquilamente, garantizando pues que la aplicación sea vista donde realmente necesitamos ser vistos. Esto es de gran ayuda porque las mayorías de redes de bots están ubicadas en países como China, están ubicadas en países como Singapur y en países de Oriente Medio. Ayudamos también en la mitigación de ataques al DNS. Hacemos protección contra DNS reflection. Incluso podemos filtrar qué tipo de queries de DNS queremos atender. Eh, Estos tipos de queries a ver, son muchísimos, pero no necesariamente todos los tengamos inscritos dentro de nuestra zona. Si tenemos tipo A, la mitad. CNAME, MX, Nosotros, podríamos aquí no filtrar tenemos. para que solo este tipo de recursos o este tipo de Hay 12. Pero de esos solicitudes 12 hay 6. sean válidas y el resto de solicitudes bloquearlas. Aquí hay un campo, el de TXT, que es el más usado para lograr vulnerar este tipo de servicios. Podríamos incluso inspeccionar qué va sobre el campo para determinar si cumple con algún patrón de ataque y lograr mitigarlo. F5 propone una arquitectura enfocada en 4 puntos dentro de la red empresarial. A la izquierda superior tenemos nuestra base de datos que se llama Threat Intelligence, donde tenemos la lista de IPs que se han visto comprometidas como escaneadores, proxies anónimos, botnets y atacantes. Esto nos permite detectar IPs que ya han sido comprobadas que han atacado. Es una manera muy coloquial la que voy a expresar, pero ¿qué pasa si Bin Laden, en el hipotético caso que todavía estuviera vivo, entrara por su edificio cantando aleluyas? Usted no lo dejaría entrar porque sabe que es un terrorista. Así funciona este tipo de servicios. Bloqueamos de una vez, así no hagan o aparenten no hacer nada, lo bloqueamos en la puerta y no lo dejamos entrar. Entonces, en el perímetro ubicado en la imagen en el centro, que es el Network Tier, podríamos bloquear todos los ataques de inundación, ICMP Flow, UDP, SYN y los ataques de DNS, logrando controlar todas las sesiones o todas las conexiones maliciosas que buscan tumbar por lo general a los firewalls, que son unos equipos que son realmente los que caen primero cuando son inundados por este tipo de ataques. Si el ataque va enfocado a aplicación, lo que hacemos es colocar una capa adicional cerca de la aplicación, que es el recuadro derecho, que se llama Application Tier, donde empezamos a detectar o a detener ataques de HTTP como Slow Loris, Slow Post, SSL Renegotiation y SSL Flood. Desafortunadamente, todo este tipo de protección puede incluso verse diezmada. Como lo dije al inicio del módulo de DOS, existieron 400 gigas de ataque
en el 2014 y 1 tera en el 2016. Si el canal con el que cuenta la empresa es de 200 megas, pues un tipo de ataque de esta magnitud, así se bloquee justo antes del firewall, va a colapsar en algún punto el canal y lo va a saturar de tal manera que no puede entrar ninguna otra aplicación. Ahí es cuando entra nuestro servicio en la nube conocido como F5 Silverline, lo cual permite a la entidad redireccionar el tráfico a uno de nuestros 5 data centers, ubicados alrededor del mundo, filtrando toda esta información maliciosa, deteniendo el tráfico, soportando estas cantidades abruptas de tráfico que no soportaría el canal y enviando únicamente al data center del cliente el tráfico limpio. Enfoquémonos ahora en la parte de ataques de aplicación. Nuestro módulo de WAF es capaz de mitigar este tipo de ataques, pero adicionalmente protegerlo contra las vulnerabilidades de código que puedan existir dentro de la aplicación. Podemos protegerlo contra ataques como SQL injection, cross-site scripting, broken authentication, en fin, todo lo que sea OWASP Top 10 y demás ataques estarán encubiertos por la plataforma F5. Es una forma muy práctica de asegurar toda la información, todas las aplicaciones web, pero también nos ayuda a mantener compliance, diferentes tipos de compliance dependiendo de el tipo de industria en la que se mueva la empresa como tal. Un ataque muy conocido es a través de la aplicación acceden a la base de datos. Es conocido como SQL injection. Dentro de campos de logueo, por ejemplo, colocan código que hace creer a la base de datos o introduce comandos que cree la base de datos que son reales, hechos por el administrador y pueden lograr contener o obtener información, puede incluso hacer daño y borrar toda la información de la base de datos, exponiendo nuestra información hacia Internet. Y no necesariamente tuvieron que acceder al servidor de base de datos directamente. Lo hicieron a través de unos campos en un formulario web de la aplicación. Una vez el usuario gana acceso, puede desplazarse de manera horizontal y pasar de tabla en tabla o de base de datos en base de datos. F5 es capaz de detener este tipo de ataques y muchísimos más. Estos son algunos de los ataques que podemos proteger de manera remota. Y al igual que la parte virtual de SSL que hablamos al principio, lo podemos hacer de manera concentrada, sin tener que aplicar cada parse en cada uno de los servidores, sino dentro del gateway de F5. Podemos proteger contra vulnerabilidades detectadas del sistema operativo o de aplicación. Si utilizan Apache, la versión de Apache que estén corriendo tendrá unas vulnerabilidades hoy, pero mañana tendrán otras vulnerabilidades. Esto se descarga a través de firmas y se aplican de manera automática o programada dependiendo del administrador, logrando parchear, nuevamente lo explico, de manera virtual toda la granja de servidores desde un solo punto. Ayuda enormemente en las tareas administrativas, reduce la brecha de riesgo al tener vulnerabilidades y tener que parchar servidor por servidor. Este tipo de soluciones se debe colocar lo más cercano a la aplicación para garantizar el rendimiento como tal. Somos el firewall web más desplegado del mundo. Incluso somos el más efectivo según los reportes de NSS Labs. Tenemos el número menor de falsos positivos respecto a la otra competencia o a la competencia como tal. Superamos ampliamente
a Imperva, Palo Alto, Cisco, entre otros. Sí, muestre más de tendencias y no más de Otro de los soluciones. O sea, módulos no me interesantes que cierra tiene como a F5 es el de administración de acceso. Es un módulo que nos permite consolidar nuevamente el acceso de nuestras aplicaciones y controlar quién tiene acceso a qué aplicación. Si yo tuviera 10 aplicaciones y un usuario decide irse a la compañía, tendría que entrar a las 10 aplicaciones a darlo de baja. Gracias al tipo de administración de identidad de acceso que tiene F5, podríamos garantizar que esta baja ocurra en un solo lugar y bloquee el resto de aplicaciones, sin importar si la aplicación se encuentra on-premise, en el mismo data center, en un data center alterno o incluso en la nube. Esto permite a la organización presentar webtops o portales de autenticación que una vez autenticado el usuario solo le muestran las aplicaciones a las que tiene permiso. Otra forma de integración realmente diferencial es que podemos hacer single sign-on sobre cada una de las aplicaciones web que tenemos presentadas, haciendo el proceso para el usuario mucho más fácil y mejorando la experiencia del mismo. El último módulo que queremos mostrarle hoy es el de prevención de fraude web. Está enfocado en el sector de la banca e instituciones financieras o de comercio electrónico. F5 ha creado una solución totalmente transparente que funcione sobre todos los dispositivos y proteja a todos los usuarios que usen el portal web. A diferencia de otras soluciones, el cliente o el usuario final no debe instalar ningún tipo de software para lograr ser protegido. Podemos funcionar en cualquier tipo de browser móvil, de cualquier plataforma, Windows, Mac, Linux. Incluso podemos funcionar de manera transparente en browsers de consolas como Xbox y PlayStation. Todas las empresas se protegen y crean un perímetro súper fuerte con diferentes dispositivos de seguridad como WAF, firewalls, CIEMs, Next Generation IPS, etcétera, etcétera, y logran una fortaleza impenetrable para los atacantes. Pero desafortunadamente, en la cadena de comunicación siempre se va a romper por el eslabón más débil. En nuestro caso, sería el cliente final. El cliente final está desprotegido. La entidad no tiene cómo controlar que ese cliente cumpla con algunas funciones de seguridad, que tenga antivirus, que lo tenga al día, que tenga un sistema de anti-malware. Por tanto, los atacantes han decidido mudarse y atacar la entidad por ese eslabón que es más débil, a través de ingeniería social, a través de errores en la configuración del browser, pueden lograr usar la data que el usuario escribe, ganando esas credenciales, esa información, para luego defraudar el banco, hacer transacciones en nombre de cada uno de estos usuarios y, lograr su cometido y obtener dinero. La primera forma de protección o el primer enfoque al que F5 se ha querido dar la tarea es a proteger al usuario final contra malware. ¿Qué hace el malware o cuál es el proceso que involucra este ataque? El atacante va de alguna u otra manera a través de redes sociales, a través de páginas comprometidas, inyectar malware en el equipo de la víctima. Este equipo va a resultar infectado, va a garantizar, va a dar
una información al usuario o al atacante, perdón, sobre sus hábitos de navegación, qué banca están usando, y esta información va a ser entregada en un servidor que se conoce como Drop Zone. Debido a este análisis, el atacante puede obtener información del sitio de comercio electrónico, de la banca, y saber que Pedro Pérez compra en Amazon.com y que tiene una cuenta en un banco como Citibank, por ejemplo. Debido a esta información y a la gran cantidad de bots que puede tener y usuarios infectados, él puede hacer un Pareto y decir, si tenemos 1 millón de usuarios de Citibank, desarrollar un portal como tal y hacerle creer al usuario que está ingresando dentro de estos portales como tal y obtener la información. Inyecta el nuevo malware o la actualización de los portales para lograr adicionar campos y así lograr obtener información. Esos procesos son bastante sencillos, pero cualquier hacker podría hacer con un poquito de tiempo una página realmente convincente. Incluso no tiene que hacer toda la página. En este ejemplo que ustedes ven en pantalla, el hacker adicionó un campo de pin donde puede colocar realmente lo que quiera y Mm. lograr que el usuario final agregue o dé esa información. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de lo que estamos hablando. Acabo de entrar a un explorador normal y vamos a buscar Mira, mira lo que hace el un man. banco. En este caso vamos a escoger el banco de Citibank. Estoy en línea, no es una copia eh, que esté guardada sobre mi equipo, es la página actual del banco como tal. Y como podemos ver, aquí hay dos campos, usuario y contraseña. Aquí está el certificado presentado por el banco. Es un certificado totalmente válido. Este es el issued, que es Symantec. Estos son los dominios. En fin, es una página, es la página real. Y si ustedes ingresan en este momento desde sus computadores, van a poder ver la misma conexión o la misma información. Dime. No, no, no. Ya va para allá. Si un usuario digita su usuario y su contraseña, por ejemplo, todos conocemos este sistema de seguridad que oculta el tipo de o los caracteres que voy digitando a través de asteriscos o puntos, pero realmente esta información no, es, no está cifrada en ningún momento, solo está oculta a la vista. Con solo cambiar el tipo de texto o del parámetro, el tipo del parámetro, podemos ver la contraseña de manera independiente, pero esto lo hace el hacker por debajo. El usuario no se va a enterar y va a obtener la contraseña. Pero ¿qué pasa si ha hecho la ingeniería completa y sabe que mis preguntas son la fecha de nacimiento, por ejemplo, y no sé, pongamos el color favorito? Entonces, él puede adicionar un campo que diga fecha de nacimiento y color favorito.
Esta página está cargada localmente dentro de mi máquina. No tuve que tocar el servidor de, de la entidad. Simplemente modifiqué el código HTML que ya se desplegó localmente dentro de mi máquina y adicioné dos campos. Cuando yo coloque 12 de octubre, por ejemplo, y que diga mi color favorito es el rojo, la información o el hacker puede hacer que la información de usuario y contraseña se vayan al banco, pero la información que él pide se vaya hacia el data center o hacia el servidor de drop zone que él configuró. Es de anotar, señores, que en ningún momento el certificado cambió, la barra cambió. Un usuario común y corriente creería que el banco está haciendo un procedimiento de chequeo o de verificación de identidad rutinario y que esta información que está siendo solicitada viene de una fuente confiable y la entregaría sin ninguna duda, logrando el hacker su cometido de obtener este tipo de información. Volviendo a nuestra presentación, donde decíamos que modificábamos el código, realmente yo no me puedo considerar como un hacker, pero los hackers pueden lograr tanta integración y lograr que la apariencia de la página sea perfecta. Los campos pueden ser introducidos de manera mucho más avanzada, donde pregunten incluso todo esto, información de la cuenta del banco, el nombre de la madre, la cédula, en fin, toda la información que ellos consideran necesaria para lograr vulnerar a este usuario. Y si esto lo multiplicamos por los miles o millones de usuarios que están infectados, la base de datos que va a tener este atacante es impresionante y la cantidad de fraudes que va a poder lograr gracias a esta información es muy grande. Pero ¿cómo hace F5? ¿Cómo logra proteger F5 este tipo de ataque, este tipo de vulnerabilidad? F5 lo que permite es agregar código JavaScript dentro de la aplicación que ni siquiera va a estar incluido en el servidor web, sino cuando se carga la aplicación a través de F5 o cuando se carga la página, mejor, a través del F5, el código se le va a ser entregado al usuario final. Este código se va a ejecutar por debajo de manera transparente para el usuario y va a ser una especie de hash validando la integridad de la página, validando que los campos que yo coloqué, que los logos que yo coloqué, que el texto que se colocó en la página sea el mismo que está en el servidor original y no haya cambiado en cada computador de la víctima. Si el código JavaScript detecta que hay algún cambio, así sea en una coma, le avisa al F5 o al SOC, dependiendo de la configuración que se tenga, puede avisar directamente a la parte de gestión de fraude para que se tomen decisiones y basados en un score puedan determinar y permitir la transacción o declinarla antes de que ocurra. Como vimos en el ejemplo que hice, el password una vez digitado dentro del portal ¿Me dejas ver un momento está en texto plano a nivel del browser. A pesar de los asteriscos que se tengan, la contraseña es muy fácil de revelar, es muy fácil de obtener. Para este tipo de ataque o de riesgo que hay, F5 propone la siguiente solución. Nuevamente a través de código JavaScript, lo que podemos hacer es que cada vez que el usuario digite una tecla, podemos rellenar espacios con miles de caracteres aleatorios para que cuando el hacker o el atacante recoja esa información,
no sepa realmente cuál fue la contraseña. Si se fijan, lo que está resaltado en el color rojo es el mismo password que el usuario digita, pero está dentro de caracteres que son generados de manera aleatoria, como lo había dicho, haciendo imposible la detección o la asimilación e identificación de esta contraseña. Es decir, que no podríamos evitar que el hacker robe la información. Lo que podremos garantizar es que la información que se robe no le sirva para nada. Otro vector de ataque es el ataque de man in the middle. ¿Qué pasa si en vez de querer hacer modificaciones a la página o capturar el password, simplemente tengo infectado el computador, espero que alguien se loguee a su banco y una vez se loguee al banco haga una transacción por debajo? F5 puede detectar los procesos de transacciones y hacer una especie de workflow donde, digamos, para hacer una transferencia de dinero desde la cuenta A la cuenta B con una frecuencia Z en un monto específico de un usuario en promedio se gasta 25 segundos y 16 movimientos de mouse. Si esta regla no es cumplida, Es que podemos nuevamente es que si nosotros hacemos el webinar a las 9, o al SOC a de las 9 gestión de ya la riesgo gente empieza de la entidad financiera. enfocada en sus cosas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque Sí, o sea, el ya su hacker rol que tiene control del PC, lo único que hace es enviar una serie de información en una cadena de texto que se demora 0 segundos. Simplemente llena la información en los campos requeridos y hace la transferencia. Esta es una manera muy práctica de detectar este tipo de transacción o este tipo de fraude, perdón. Pues por Face sí, pero eso te toca a ti. Por último, el último vector de protección es el de phishing. Es que sabes que la Es gente uno está de los dando males que cada uno más su Face, digamos, publicamos atacan a las el día anterior, entidades como que no, financieras. mire, y al otro día El lo envían. atacante En cambio, copia una página o la página principal de la entidad, envía correo masivo hacia los usuarios, los redirige a un servidor alterno y captura las credenciales. sí, pero F5, posiblemente nuevamente a tiene través de código 30.000 JavaScript grupos que de se publicación y añade todavía bien automáticamente abajo, a la weón. página en cada transacción, puede detectar Pero mira, que su nosotros con página ha F5 sido copiada y publicada en lo un servidor de lo phishing hicimos con Lauris, ¿no? que esté en la Así China, por ejemplo. eso que tenemos otra estrategia Esto de lo hace compartir a un landing page través bien bacano con HTML de y no lo una pueden modalidad hacer. muy sencilla o de un Pero aún método así, muy sencillo, que sí, es pues no, tratar de buscar el compartimos F5 la que invitación varias veces. insertó el código. En el servidor de phishing no lo va a Súper bien. encontrar y de una vez publica una alerta. Nos Estos códigos asistieron como 2 personas, güey. van a estar 3 personas. incluidos dentro de las Cancelar esa vaina, güey. imágenes como Y eso que tal, aquí ya hay más dentro de los gente, banners, que 8. dentro de los códigos, los archivos CSS de estilos, en fin, son colocados de manera aleatoria, Dime. van cifrados Sí, y así podemos garantizar que los atacantes no lo borren o no lo detecten, no lo puedan detectar toca traer. y logremos Si quieres, no así terminamos. ¿Tú qué poder saber qué servidor está siendo usado incluso antes de que envíen la cadena de correos. Las confiables. Esto nos da un avance Es que no, súper importante, la grasa. puesto Y pues ahí pastelito. que antes de que envíen el primer correo ya tenemos la IP pública del servidor, podemos ayudar a través del SOC de F5 a alertar a la entidad y a procesar la solicitud para tumbar este sitio desde cualquier ISP. Con eso, señores, concluimos los módulos que queríamos compartir con ustedes. No me quiero ir sin antes recordarles que todos los módulos que acabamos de ver corren sobre cualquier plataforma de F5, sobre cualquier equipo de F5,
pueden correr sobre el equipo más pequeño, sobre el equipo más grande, incluso sobre las máquinas virtuales. El único requerimiento que hay que considerar es la cantidad de módulos activos que se pueden tener sobre cada dispositivo como tal, pero cada uno de los módulos puede correr sobre cualquier máquina. Las máquinas vienen en diferentes tamaños, tenemos versiones virtuales desde 25 megabits hasta 10 gigas, incluso hay una versión de laboratorio que puede utilizarse para hacer pruebas y no afectar la plataforma de producción, y tenemos cajas pequeñas desde la serie 2000 hasta los chasis más grandes de la serie 4000. Sí. Frank, pues invitamos a todos nuestros clientes a que nos compartan sus preguntas o inquietudes. Tenemos solo actualmente una inquietud, entonces no sé, Frank, si comenzamos a responder las preguntas. Claro, si me puedes leer la pregunta, por favor. Listo, mira. Jason Marroquín nos pregunta, ¿cómo juega la reducción de la latencia frente a las aplicaciones al momento de realizar el enrutamiento hacia uno de los data centers de F5? Eso con el fin de garantizar la percepción del rendimiento ante el cliente final. Ok, es sabido por todos que agregar dispositivos en la cadena de comunicación agrega latencia. F5 logra mitigar la latencia en el caso de balanceo local al no tener que enviar la solicitud al servidor. F5 contesta la solicitud por el servidor y solo le envía, por ejemplo, en una página web, un formulario donde esté usuario y contraseña, el logo y demás información de la entidad. Solo le envía al servidor el campo de usuario y contraseña, y el resto de contenido estático es entregado por el F5. Entonces estamos eliminando la latencia de manera virtual, puesto que contestamos esa solicitud de manera inmediata. Si lo que nos preocupa es el rendimiento y la experiencia de usuario, F5 puede, en los diferentes métodos de balanceo, crear monitores donde lleguemos al punto de decir, cuando yo cargue la página del servidor y traiga el icono o el logo de la página, el tiempo de respuesta tiene que ser de 5 milisegundos. Si este tiempo no es de 5 milisegundos o menor, ese servidor del cual yo estoy trayendo la información no es apto y deberíamos balancearlo al siguiente, que tiene un tiempo de respuesta mucho menor. Entonces, siempre vamos a estar enfocados en la experiencia de usuario, siempre vamos a estar enfocados en que el tiempo de transacción sea menor, y por tanto reduciríamos gran parte de la latencia que se está agregando al adicionar un equipo más en esta cadena. Perfecto, Frank. Carlos Delgado nos pregunta si la combinación de optimización de aplicaciones, data center y transporte de Application Acceleration Manager supera la latencia de WAN, sí o no, y cómo se puede ejecutar. La latencia de WAN es, es algo difícil de controlar. F5 tiene un módulo para mitigar esto como tal. No lo mostré porque es más de optimización de conexión y no va tan enfocado a seguridad, pero lo lograría a través de algoritmos de duplicación entre los dos data centers, logrando solo transferir la data diferencial y así mitigando nuevamente este tipo de latencia que se agrega en canales WAN, que pues son uno de los más altos o de los que más agregan latencia. Entonces también podemos ayudarlos a mitigar este tipo de latencia activando este esquema que permite hacer caché nuevamente y de duplicación de datos, optimización de Windows Sizing a través de la mejora del protocolo TCP para que el establecimiento de la conexión sea mucho mejor.
Perfecto, Frank. Por último, Viviana Sánchez nos pregunta que si podrías compartirle algunas funcionalidades del mundo Viprion. Ok, la plataforma Viprion es un chasis de crecimiento lineal. Esto quiere decir que cada cuchilla va a sumar el throughput o el procesamiento de manera independiente. Si yo tengo una cuchilla de 40 y mi chasis soporta 4 cuchillas, bueno, 40 gigas, perdón, o gigabits por segundo, cuando agregue las otras cuchillas voy a tener la sumatoria de este throughput en ese mismo dispositivo. De manera automática, es plug and play, conecto y aumento capacidad y aumento rendimiento. Hay una ventaja bastante grande que pues no solo lo tiene Viprion, pero se hace muy fuerte en Viprion y es la posibilidad de virtualizar F5. Si lo recuerdan, en el módulo de DDoS habían varias capas de protección y esto querría decir un F5 dedicado en esa diferente capa. El Viprion o esta licencia de virtualización permitiría a la entidad crear F5 virtuales para cada capa dentro de la misma máquina. Entonces permitiría tener esa protección por capas que a varias empresas les exigen o prefieren para su esquema de seguridad y de protección.